Buen día, soy la ingeniera Elizabeth Álvarez de la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad vamos a tocar los temas de IPRC, que vendría a ser la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, y mapa de riesgos. Dentro del desarrollo del IPRC vamos a tocar los puntos en cuanto a la normativa legal, objetivos, definiciones de peligro, tipos de peligro, clasificación de peligro, identificación de peligros, definición del IPRC, definición de riesgos, definición de probabilidad por severidad, tipos de IPRC y desarrollo del IPRC. Luego vamos a hablar sobre el mapa de riesgos en cuanto a la normativa legal, sus objetivos, definición, tipos de señalización, desarrollo del mapa de riesgos. El IPRC es una herramienta en la cual vamos a identificar los peligros, vamos a evaluar los riesgos y vamos a tomar las medidas de control. En la normativa legal del IPRC encontramos la Ley 29783, que vendría a ser la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 21. Indica las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Artículo 56. Exposición de zonas de riesgo, y el artículo 57 menciona la evaluación de los riesgos. En el Decreto Supremo 005-2012 TR, reglamento de la Ley 29783, indica en el artículo 26 los documentos obligatorios del empleador, los cuales deben ser exhibidos, en este caso la matriz de IPRC y el mapa de riesgos. En el artículo 77 menciona la evaluación de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo por el empleador. Artículo 82 indica la evaluación en forma periódica, que vendría a ser en forma mínima en un tiempo no menor a un año, para poder realizar la identificación de los riesgos. En el RM 050-2013 TR o resolución ministerial indica los formatos referenciales del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Indica los formatos guía para realizar la identificación de los peligros. En el Decreto Supremo 001-2021 TR modifica diversos artículos de reglamento de la Ley 29783. En el artículo 2 especifica la responsabilidad del empleador en la mejora continua. ¿Cuál es el objetivo del IPRC? El objetivo del IPRC es prevenir y controlar los riesgos asociados al lugar de trabajo mediante los procedimientos que brinden información sobre los peligros y riesgos ocupacionales que surgen en el desarrollo de las diferentes actividades institucionales o en centros de labores. El IPRC nos sirve como herramienta para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos. Definición de peligro. Peligro es toda aquella situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, a los equipos, a los procesos, ambientes, que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores. Es una fuente con potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Tipos de peligro. Un accidente laboral se puede originar por dos causas: por un acto subestándar o una condición subestándar. ¿A qué definimos acto subestándar? Es toda acción o práctica incorrecta por el trabajador que puede causar un accidente. Y condición subestándar es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Dentro de los tipos de peligro, como podemos evidenciar, tenemos los actos subestándar. Ejemplo, un operador que realiza trabajos mediante la utilización de equipos sin autorización previa o coordinación previa. El mal uso de herramientas en diferentes actividades. El no usar un elemento de protección personal para realizar
labores de riesgo, como en este caso podríamos evidenciar labores de soldadura. Levantar objetos de forma incorrecta, el cual va a generar incomodidad y a la vez lesiones musculoesqueléticas posteriores a la actividad. En cuanto a las condiciones subestándar, como bien dijimos, que son las condiciones a las cuales nos exponemos y que nos genera un riesgo o un peligro, tenemos las instalaciones eléctricas defectuosas, falta de ventilación, hacinamiento, cables expuestos, el cual nos puede producir caídas, lesiones, golpes o alguna lesión física. A continuación mencionamos algunos tipos de peligro de acuerdo a los actos subestándar. Como podemos apreciar, hay personas en las cuales están realizando una actividad sin la debida autorización y sin el equipo correspondiente, en este caso sin sus EPPs. El mal uso de las herramientas. Muchas veces acondicionamos herramientas que no son las adecuadas para realizar diferentes labores. También podemos evaluar el uso de elementos de protección, el no uso de elementos de protección personal. Vemos ahí a un soldador que está realizando labores de soldadura sin los instrumentos adecuados, como son el casco de soldador, los guantes dieléctricos. No se evidencia ningún tipo de protección personal. Luego vemos a un trabajador levantando un objeto de forma incorrecta, lo cual le va a generar diferentes enfermedades musculoesqueléticas o traumas musculoesqueléticos. Posteriormente podemos evidenciar las condiciones subestándar, que las vamos a ir señalando, como son las instalaciones eléctricas defectuosas, la falta de ventilación, el hacinamiento, cables expuestos que pueden provocar caídas o lesiones en las personas. Clasificación de peligros. Los vamos a clasificar por 3 categorías: los peligros visibles, los peligros ocultos y los peligros en desarrollo. Peligros visibles es lo que podemos observar a través de nuestros sentidos. Vamos a identificar mediante el proceso de la inspección, las auditorías, la supervisión, por ejemplo, en cuanto a las instalaciones eléctricas inseguras, ¿no? Son peligros que podemos visibilizar y por lo tanto también podemos, de acuerdo a lo observado, tomar medidas complementarias. En cuanto a peligros ocultos, son aquellos que no se puede percibir por los 5 sentidos, sin embargo, sí se generan dentro de nuestras actividades laborales, como son los factores personales, como son los problemas de estrés laboral, sobrecarga laboral, etc. En cuanto a los peligros en desarrollo, son aquellos que pueden ser críticos con el tiempo. Se requiere personal técnico para su debida identificación. Por ejemplo, tenemos la ampliación de áreas de trabajo. También podríamos indicar personal no capacitado para realizar diferentes actividades, el cual sí van a ser un riesgo para las labores que se puedan ir desarrollando. Clasificación de peligros por categoría. Dentro de la clasificación de peligros encontramos los peligros locativos. Son los peligros que se presentan dentro de las instalaciones donde desarrollamos nuestras actividades. Encontramos los peligros físicos, que son los peligros a los cuales estamos expuestos de acuerdo al medio ambiente en que nos desarrollemos. Llámese peligros de falta de iluminación, poca ventilación, peligros de ruido, que van a generar un malestar o, en todo caso, una incomodidad para el trabajador a la hora de realizar sus actividades. También encontramos peligros biológicos. Como bien sabemos, acabamos de pasar una pandemia y dentro de los peligros biológicos encontramos lo que son los virus, en este caso el SARS-CoV o COVID-2. Luego encontramos los virus, que ya los mencioné, los hongos, los parásitos y diferentes agentes biológicos.
Encontramos también los peligros mecánicos. Los peligros mecánicos nos referimos a las herramientas, a los equipos, a unidades móviles que no realizan su función de manera correcta porque se encuentran averiados o tienen alguna deficiencia, el cual va a generar algún tipo de peligro o riesgo para el trabajador. Continuamos con la clasificación de peligros y tenemos los peligros ergonómicos. ¿A qué nos referimos con peligros ergonómicos? A las posturas que vamos a adoptar para realizar diferentes actividades. Llámese levantar peso de manera inadecuada, el cual puede provocar un trastorno o un trauma musculoesquelético. También tenemos peligros naturales como incendios forestales, inundaciones, etcétera. También tenemos los peligros psicosociales, como ya lo mencionamos anteriormente. Es cuando estamos expuestos muy probablemente a un estrés, a una sobrecarga laboral, a un mal clima laboral, etcétera. Luego continuamos con los peligros eléctricos. Peligros eléctricos se pueden dar por malas conexiones eléctricas, también se puede dar por cables expuestos, el cual puede producir que haya una sobrecarga o un choque eléctrico al exponernos propiamente a este tipo de corriente. Luego tenemos los peligros externos o también llamados peligros públicos, a los que también estamos expuestos de alguna manera. Por ejemplo, peligros de robos, tenemos asaltos, atracos que se dan de manera externa y que generan un riesgo para la persona o para el colaborador. Identificación de peligros. Es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Cabe mencionar que los órganos de los sentidos son la vía de entrada de toda la información que representa una situación de riesgo. Identificación del I+C. Como bien mencionamos, el I+C es una herramienta en la cual vamos a identificar el peligro, evaluar y controlar los riesgos, conocidos por sus siglas I+C. Es una metodología sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos. Es una de las más usadas por la industria, particularmente por la minería. Definición de riesgo. Riesgo se define por 2 puntos, por la probabilidad y por la consecuencia. En este aspecto vamos a hablar de la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños de las personas, equipos y el ambiente. En cuanto a la evaluación de riesgo, es el proceso posterior a la identificación de los peligros, el cual permite valorar el nivel, el grado y la gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria al empleador para prevenir o minimizar los impactos negativos. Definición de probabilidad por consecuencia. ¿A qué nos referimos con probabilidad? Es la posibilidad que se presente un acto o condición subestándar en el cual un evento o exposición termine en pérdida. La probabilidad puede ser alta, media o baja según el criterio que se utilizó para generar la tabla de evaluación de riesgos. Consecuencia vendría a ser el resultado negativo, daño a las personas, equipos o instalaciones de un riesgo que se ha hecho presente o que se materializó a causa de acciones o condiciones subestándar en el lugar de trabajo. ¿A qué nos referimos con subestándares? Los estándares son los lineamientos que se encuentran en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Tipos de I+C. En este caso tenemos o desarrollamos 3 tipos de I+C: I+C base, I+C específico y I+C continuo.
El IPC base es el punto de partida para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos. Evalúa los riesgos de las actividades, de las instalaciones, productos y servicios identificados en los mapas de procesos. En cuanto al IPC específico, está asociado a la gestión del cambio de las actividades y la aparición de nuevos peligros. El IPC continuo es el IPC en el cual vamos a continuar con la identificación de peligros y evaluación de los riesgos como parte de las actividades diarias en las áreas operativas de cada unidad. Se realiza antes de efectuar el trabajo y durante el mismo, donde identificamos los peligros y evaluamos los riesgos por los anteriores y complementamos lo que es la matriz del IPC base. Evaluación de riesgo. Como bien indicamos, el riesgo se evalúa en base a la probabilidad por la consecuencia. La probabilidad es la cantidad de veces a la que vamos a estar expuestos al peligro o a un evento en una situación o una circunstancia de incertidumbre. Y la consecuencia es la severidad de un evento específico y representa el costo del daño, lesión o pérdida. Evaluación de riesgo. Dentro de la evaluación de riesgo encontramos la probabilidad. Dentro de la probabilidad medimos 4 índices. Índice de personas expuestas, índice de procedimientos existentes, índice de capacitaciones y índice de exposición al riesgo. Dentro del índice de personas expuestas tenemos 3 niveles. El nivel 1 mide de 1 a 3 personas expuestas. El nivel 2 mide de 4 a 12 personas expuestas y el nivel 3 mide más de 12 personas expuestas. Luego medimos el índice de procedimientos existentes, que también manejamos 3 niveles. El primer nivel mide si estos procedimientos existentes son satisfactorios y suficientes. El nivel 2 mide si estos procedimientos existen parcialmente, pero no son satisfactorios o suficientes, y el nivel 3 mide los procedimientos existentes que no son satisfactorios, es más, que no existen dentro de los procedimientos. Dentro de la evaluación de riesgo también encontramos lo que es la severidad, que viene a ser la lesión y o enfermedad que se puede dar al estar expuesto a algún peligro o riesgo. También se mide en 3 niveles. El nivel 1 vamos a medir la exposición al riesgo. En este caso, si la exposición causó alguna lesión de incapacidad, si la exposición causó algún disconfort o inconformidad. En el nivel 2 vamos a medir lo que es si se produjo algún tipo de lesión con incapacidad temporal o algún daño a la salud de manera reversible. En el nivel 3 ya medimos el grado de lesión, en este caso lesión con incapacidad permanente o daño a la salud de manera irreversible, que ese es el nivel más alto en cuanto a lesiones. Nivel de riesgo. En el nivel de riesgo encontramos grado de riesgo y su puntaje. En el grado de riesgo tenemos riesgo trivial con un puntaje de 4, riesgo tolerable de 4 a 5, riesgo moderado con un puntaje de 9 a 16, riesgo importante con un puntaje de 17 a 24 y riesgo intolerable de 25 a 36 de puntaje. Como podemos apreciar en la tabla, vemos la evaluación de riesgo con el índice de personas expuestas, los procedimientos existentes, la capacitación, la exposición al riesgo, la severidad y el nivel de grado de riesgo. Bien, en el índice podemos evidenciar los 3 niveles, ¿no? 1, 2, 3, de acuerdo a las personas expuestas. Por ejemplo, si tenemos personas expuestas a algún peligro en una cantidad de 1 a 3, los vamos a medir en el nivel 1.
Si tenemos personas expuestas de 4 a 12, los vamos a medir en el nivel 2. Dentro de los procedimientos existentes también podemos evidenciar si estas personas realizan o tienen o conocen de los procedimientos que deben realizar en sus labores o en sus actividades de trabajo. Si existen y son satisfactorias y suficientes, se mide con un nivel de 1. Pero si estos procedimientos existen parcialmente y no son satisfactorios, se mide con un nivel 2. Y si estos procedimientos no existen, se mide con un nivel 3. Dentro de lo que es las capacitaciones, vamos a ver si el personal está capacitado o entrenado o conoce el peligro y riesgo al cual está expuesto, lo medimos con un nivel 1. Pero si el personal se encuentra parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, lo medimos dentro del nivel 2. Si encontramos personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control, entonces se mide con un nivel 3. Dentro de lo que es la exposición a riesgos, vamos a medir si la persona o colaborador está expuesto al menos una vez al año al riesgo, se mide dentro del nivel 1. Si la persona está expuesta esporádicamente o al menos una vez al mes o eventualmente a un riesgo o un peligro, lo medimos en el nivel 2. Si la persona se encuentra en exposición a riesgo de manera permanente, se mide en un nivel 3. En cuanto a la severidad o a la consecuencia producida o materializado el daño, se mide lesión sin incapacidad en el nivel 1. Si hay un disconfort o inconformidad o una lesión con incapacidad temporal o daño a la salud, se mide en el nivel 2. Si encontramos una lesión con incapacidad permanente o daño a la salud de manera irreversible, lo medimos en el nivel 3. Concluido este cuadro, vemos el nivel de grado de riesgo. Como ya lo mencionamos anteriormente, vamos a evidenciar que puede haberse producido un nivel de grado de riesgo trivial, un nivel de grado de riesgo tolerable, un nivel de grado de riesgo moderado o un nivel de grado de riesgo intolerable. Evaluación de riesgos. En esta tabla podemos evidenciar el nivel de riesgo y su interpretación o significancia. Encontramos el riesgo intolerable, que tiene una significancia de 25 a 36 dentro del nivel de riesgo. En este grado no se debería continuar o realizar ningún trabajo por el grado de severidad al cual está expuesto el trabajador. Se debe prohibir el trabajo porque su nivel de significancia es muy alto. Luego tenemos el nivel de riesgo importante, donde su nivel significativo es de 17 a 24 dentro del nivel de riesgo. No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo o incluso con recursos ilimitados se debe prohibir el trabajo. Luego encontramos el nivel de riesgo moderado, con valores no significativos entre 9 a 16. En este aspecto se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias extremadamente dañinas, como mortal o muy grave, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño base para la determinación de la necesidad en mejora de las medidas de control. En cuanto a nivel de riesgo tolerable, tenemos de 5 a 8. No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables
o mejoras que no supongan una carga económica importante. Y por último encontramos el nivel de riesgo trivial, donde tiene un valor no significativo de 0 a 4, no se necesita adoptar ninguna medida o acción. Dentro del desarrollo del IPRC, luego de haber identificado los peligros y evaluado los riesgos, adoptamos medidas de control. ¿A qué nos referimos con medidas de control? Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de los riesgos. Está orientada a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Controles de riesgo. Como podemos apreciar, tenemos 5 controles de riesgos, los cuales se adoptan después de la identificación y evaluación de los mismos. Control de eliminación. Este control se basa en que cualquier trabajo o actividad laboral no debe realizarse si es que no se elimina el peligro. Control de sustitución. Se va a adoptar diferentes medidas para reducir a lo posible el grado de exposición al peligro o riesgo. Control de ingeniería. Son medidas adoptadas ya sea de manera sistemática o mecánicamente para poder reducir el grado de exposición a estos riesgos y peligros. Controles administrativos son los procedimientos que podemos adoptar o realizar. En este caso vendría a ser capacitaciones, inducciones al personal para poder minimizar los riesgos o peligros a los que podríamos estar expuestos. Y el control de EPP, como su nombre lo indica, es la adopción de equipos de protección personal para reducir la exposición del personal quien se encuentra laborando o el trabajador. Acá podemos evidenciar la matriz del IPRC ya elaborada, donde vamos viendo de acuerdo a la función y la actividad que realiza el personal, ¿no? En este caso vemos como ejemplo la función del personal. En este caso es jefe de la unidad de estadística. La actividad que realiza es actividad administrativa. ¿Cuáles son las labores o las tareas que realiza? Vendrían a ser encargado de lo que es gestión o coordinación administrativa del área de estadística, ¿no? Como podemos apreciar ya la matriz del IPRC desarrollada, donde vamos mencionando los puntos que vamos evaluando. En este caso vemos la función del trabajador, la actividad que realiza y las labores que va desarrollando en su actividad. En este caso vendría a ser el jefe de la unidad de estadística. Las tareas que realiza es encargado de lo que es la gestión, coordinación y administración del área de estadística. Podemos apreciar también que si las labores que realizan son rutinarias o no son rutinarias o son esporádicas. Luego podemos ver qué tipo de peligros está expuesto, en este caso, el jefe de la unidad de estadística, ¿no? Podemos ver peligros químicos, como es el polvo, o peligros psicosociales, como vendría a ser el estrés, y qué consecuencias le generan estos peligros. Dentro de las consecuencias podemos observar, en este caso, a la exposición al polvo puede ser asfixia, problemas respiratorios. En cuanto al tipo de peligro psicosocial, como este caso es el estrés, vendría a ser la irritabilidad, la fatiga, ¿verdad? También vemos los requisitos legales en cuanto al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la Ley 29783. Posteriormente vemos los riesgos iniciales, son los riesgos que hemos medido en cuanto a los índices de exposición de las personas, al índice de procedimientos, índice de capacidad, índice de exposición al riesgo y el índice de la probabilidad y el índice de la severidad. Como podemos ver, ahí estamos manejando valores de 1 a 3, de acuerdo a los niveles, ¿no?
Por ejemplo, el índice de personas expuestas. En este caso hablamos de una sola persona, que es el jefe de la unidad estadística. El índice de procedimientos, el cual indica que sí conoce los procedimientos que se deben realizar en las labores, de acuerdo al tipo de encargatura que lleva, y también el índice de capacitaciones. En este caso tiene un nivel de 3. El índice de exposición al riesgo es 1, puesto que, si bien es cierto, está expuesto a peligros de tipo químicos, ya sea el polvo, no expone mucho riesgo al trabajador, pero sin embargo sí le genera consecuencias. Sumado estos 4 índices tenemos un total de 6. Luego medimos el índice de severidad. En este caso, al estar expuesto de todas maneras a este peligro químico, no le expone mucha severidad, ¿no? Es por eso que se mide con un nivel de 1. Luego tenemos el valor de riesgo, que al final vendría a ser un valor de riesgo de 6, que es un nivel de riesgo tolerable, no significativo. Por consiguiente, dentro de la matriz del IPC vamos a realizar la evaluación del riesgo y el origen del evento, ¿no? En este caso, si la persona o el jefe de administración, de estadística, como acabamos de mencionar, en este caso está expuesto al peligro químico, que es el polvo, esa es una condición, o el origen del evento se realiza por las condiciones del ambiente. Luego de señalizar las condiciones o el origen del evento, vamos a indicar las medidas de control preventivas. En este caso, se podría indicar el uso de protección personal, que sería las mascarillas, para poder mitigar los problemas respiratorios a consecuencia del polvo. Luego también se podría implementar sistemas de ventilación adecuados en las áreas donde se encuentran, en este caso, ¿no?, las máquinas o los diferentes materiales de escritorio, como son las papelerías, que provocan polvo en el ambiente laboral. Luego de hablar de la matriz de IPC, procedemos a hablar a desarrollar lo que es el mapa de riesgos. En el mapa de riesgos, dentro de la normativa legal, encontramos la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el Decreto Supremo 005-2012 TR, Reglamento de la Ley 29783, en el artículo 32 indica la documentación obligatoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador. En este caso, estamos hablando que el empleador debe exhibir y publicar el mapa de riesgo hacia los colaboradores o los trabajadores. En el artículo 42 indica que son funcionarios del Comité de la Salud y Seguridad en el Trabajo asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos de instrucción y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de riesgos. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe asegurar que el mapa de riesgos se comunique a todos los trabajadores. En el Decreto Supremo 050-2013 TR, Reglamento de la Ley 29783, indica los anexos del mapa de riesgos, que son formatos a utilizar para la elaboración del IPC y del mapa de riesgos. Mapa de riesgo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del mapa de riesgos es proporcionar una visión integral de los riesgos a los que está expuesta la organización, permitiendo una gestión efectiva y proactiva de los mismos. ¿Cómo podríamos definir mapa de riesgos? Lo definimos como una herramienta utilizada para representar en forma gráfica los agentes generadores de riesgo que ocasionan incidentes o accidentes en un plano de las condiciones de trabajo, que se pueden emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta. Esto es de acuerdo a la Resolución Ministerial 050-2013 TR. Tipos de señalización. Tenemos señales de obligación o obligatoriedad.
donde se indica el uso obligatorio de diferentes artículos para la protección del personal o trabajadores. En este caso, la señalización de obligatoriedad viene indicada en un círculo redondo con un color de fondo azul y con los pictogramas de señalización en blanco, el cual nos va a indicar que es obligatorio el uso de diferentes elementos como son el casco, como son guantes, como son máscaras respiratorias, etc. Luego tenemos las señales de información. Las señales de información nos brinda la información necesaria que requerimos para realizar, por ejemplo, salidas de emergencia, evacuaciones, como bien podemos apreciar en los diferentes símbolos. Señalizaciones de advertencia. En este tipo de señalizaciones nos indica la advertencia ante un peligro que se pueda presentar o a los que podamos estar expuestos. En este caso se presenta de color amarillo y en una figura de triángulo, donde nos indica el riesgo en cuanto a incendios, alertas sobre el riesgo a peligros de materiales inflamables, peligros de líquidos inflamables o el riesgo a una intoxicación. Luego tenemos las señales de prohibición, que son señales el cual nos indica el peligro a lo que podamos estar expuestos y la prohibición del ingreso a los diferentes situaciones o escenarios que demanden algún tipo de riesgo. La señalización de prohibición, como bien podemos apreciar, prohíbe el ingreso o el paso a diferentes instancias o ambientes o situaciones que nos va a generar algún tipo de peligro o daño físico hacia las personas o los trabajadores. Elaboración de un mapa de riesgos. Tenemos 3 pasos para la elaboración del mapa de riesgos. Como paso 1 tenemos primero realizar la matriz de I+C para poder hacer la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y los controles o medidas que debemos adoptar. Luego que identificamos los peligros, vamos a obtener el plano de las instalaciones de las áreas de la organización. Acto posterior, ubicamos en el plano de las instalaciones lo siguiente: las áreas, las máquinas o equipos de riesgo alto. Vamos a asignar señales que representen el riesgo, asignar señales de los controles de riesgo a utilizar. De esta forma cerramos la capacitación y la ponencia sobre lo que es el I+C y el mapa de riesgos. Ante alguna consulta, duda o interrogante, los invitamos a personarse a la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.